Amazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Luego de una maratónica audiencia de formulación de cargos, el juez Felipe Córdoba dictó prisión preventiva en contra de Wilman Terán y otros. Ismenia Solórzano sigue la audiencia y nos tiene todos los detalles. Ismenia, muy buenas noches, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos televidentes, buenas noches. En efecto, ya lo has mencionado, aquí precisamente en la Corte Nacional de Justicia ya hay resoluciones, y es que hace contados minutos el juez precisamente Felipe Córdoba fue quien dictó prisión preventiva para Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y otras 12 personas más. Ya Ricardo me va a ayudar con las imágenes ahora mismo. Podemos observar a mis espaldas como un bus de la Policía Nacional es quien está a la espera de llevarse a estas 12 personas, quienes serán trasladadas a la cárcel número 4, esto al norte de Quito, está ubicado en el Inca, al norte de la capital. Pero a esto cabe sumar también que el juez Felipe Córdoba dictó medidas sustitutivas al ex general de la policía Pablo Ramírez y otras 14 personas. Ellos, en cambio, tendrán medidas sustitutivas, tendrán que presentarse periódicamente a las autoridades competentes, además que tienen prohibición de salida del país. Comentarles un poco acerca de las personas que hoy reciben prisión preventiva. Entre ellos está Adolfo Gaibor, quien es ex juez de la Corte Provincial del Guayas. También está Gabriel Sánchez, secretario de la Unidad Judicial del Guayas. Santiago Zumba, juez provincial de Cotopaxi. Emerson Curipayo, juez de garantías de Santo Domingo. Estamos ya a la expectativa nosotros en los exteriores. Hay un fuerte resguardo policial. También continúa vallado la Corte Nacional de Justicia, y es que comentarles que esta definitivamente sí ha sido considerada como una audiencia maratónica, ha durado más de 20 horas, y pues lo que se tenía previsto ya la resolución del juez que se dé alrededor de la 1:30 de la tarde, esto tardó y se instaló esta audiencia precisamente a las 5 de la tarde con 34 minutos. Sin embargo, para contarles más detalles de cómo ha transcurrido esta jornada, en este caso que ha causado conmoción en el país, el caso Metástasis, Daniela Valencia ha preparado un reportaje que lo vamos a ver a continuación. Una Corte Nacional totalmente blindada recibió este jueves en horas de la tarde a los 31 detenidos en los allanamientos del caso Metástasis. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue el penúltimo en bajar del bus de la policía, esta vez a paso acelerado, sin regresar a ver a la cámara. Ingresó como detenido a la cochera del sitio que en algún momento fue su lugar de trabajo. Al interior, luego de determinar la constitucionalidad de las detenciones, se instaló la audiencia de formulación de cargos. Por 6 horas, la fiscal general Diana Salazar expuso la teoría del caso. Dijo que el asesinato del narcotraficante Leandro Norero en prisión fue el detonante que destapó lo que denominó como un sistema judicial gangrenado, pues a través de su celular se conoció el aparataje que se había estructurado para su beneficio. Quienes contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. De ahí que la fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva para 30 procesados, pues dijo que las medidas sustitutivas serían insuficientes para garantizar su comparecencia en el proceso, apuntando a que esta estructura maneja la justicia a su antojo. Ejemplificó que Wilman Terán, como juez de la Corte Nacional de Justicia en ese entonces, habría formado parte de la esfera de planificación que el grupo desarrolló para comprar votos en la Corte a favor del hermano de Norero frente a un eventual habeas corpus. Como su funcionario de confianza, de acuerdo a la fiscal, laboraba Alex Palacios, subcoordinador jurídico de la Corte Nacional y actual director provincial de la Judicatura. Su rol era asesorar a Paul Angulo Bravo, alias Estimado, cómo comprar la decisión de los jueces. Por ejemplo, resolver la apelación del hermano de Leandro Norero, $450.000.
Angulo no solo era el encargado de los sobornos en los tribunales, también planificaba delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, atentados a periodistas y a la propia fiscal. Se relató que a través del gobierno autónomo de Manta, en coordinación con el fallecido alcalde Agustín Intriago, se gestionaba el pago de dinero a la organización. Los sobornos para favorecer a Norero y su familia alcanzaron a jueces y fiscales de Santo Domingo, Guayas y San Borondón, con garantías constitucionales y cambios de tipos penales a su favor. Los beneficios no quedaron allí, pues gracias a guías penitenciarios, policías e incluso el propio director del SNAI de la época, Pablo Ramírez, él y su familia habrían gozado de una estancia privilegiada en los centros de privación de libertad. Para sustentar todo aquello, Fiscalía cuenta con 14.901 páginas de chats, entre las que se lee la planificación para el asesinato del abogado Harrison Salcedo por haber insultado a su madre, o el seguimiento que se le hacía a Fernando Villavicencio. De acuerdo a la fiscal general Diana Salazar, en los próximos días se vinculará a aquellos que lograron evadir a la justicia. Y bien, ya lo hemos escuchado, entonces 31 personas han sido procesadas por este caso denominado Metástasis. Sin embargo, se emitió pues las boletas de detención en contra de 38 personas, pero 7 de ellas habrían fugado del país. Entre ellas está Daniel Salcedo, quien estuvo detenido, pero que fue liberado en diciembre del año pasado. A esto cabe sumar también que estamos a la expectativa. Poco a poco han ido saliendo ya la defensa de cada uno de los procesados, han comentado precisamente sus reacciones en torno a esta audiencia. Recordar, a mis espaldas está el bus que llevará a los detenidos, a los quienes han recibido prisión preventiva y ahora serán trasladados a la cárcel número 4, entre ellos el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Es la información que podemos llevarles hasta esta hora de la noche, 20 horas con 8 minutos. Diana, ustedes tienen más información en estudios. Una buena noche. Buenas noches, Ismenia, gracias por la información. Y se conocen más detalles de la operación Metástasis ejecutada por la Fiscalía, entre ellos el allanamiento de la oficina de Luis Rivera y la incautación de un vehículo de propiedad de Byron Guillén, ambos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta es la orden de allanamiento, detención e incautación con la que se ejecutó la operación Metástasis. En ella, además de los nombres ya conocidos, aparecen los de 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia, Luis Antonio Rivera y Byron Guillén. Fiscalía ordenó allanar el despacho de Rivera e incautar un vehículo a nombre de Guillén, quien se encuentra fuera del país. Asiste a la cumbre anticorrupción que se desarrolla en Atlanta, Estados Unidos. Debe reintegrarse a su despacho el lunes. En tanto que Luis Antonio Rivera continúa laborando con normalidad, el magistrado que ha conocido casos como el de los helicópteros DRUF o el de la reconstrucción de Manabí, fue juez de garantías penitenciarias en Los Ríos hasta 2020. También se ordenó la incautación de un vehículo a nombre de María Coloma, ex agente fiscal del Guayas, quien fue parte de la unidad de lucha contra el crimen organizado y se jubiló en 2019. Después formó parte del equipo de defensa de Leandro Norero. Otros nombres. En el operativo fue detenido Richard Gaibor, ex juez de la Corte Provincial del Guayas, destituido en enero pasado por un caso relacionado con la CFN, que conoció un habeas corpus interpuesto por la defensa de Norero. Johan Marfetán, juez en funciones de la Corte Provincial del Guayas, integró el tribunal que ratificó el sobreseimiento para la madre de Leandro Norero. Glenda Ortega, jueza de San Borondón, cambió la prisión preventiva de Norero por una prohibición de salir del país, en un caso por tráfico de armas. Santiago Zumba, juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, tramitó uno de los habeas corpus interpuestos por la familia de Norero, aceptándolo de forma parcial. José Luis Segovia, de la Corte de Cotopaxi, retiró la orden de prisión preventiva que pesaba sobre una hermana de Norero. También se detuvo a Carlos Zambrano, presidente de la Corte Provincial de Manabí, y en sus funciones como juez de la Corte Nacional de Justicia, Wilman Terán, así como su ex asesor, convertido en director de la Judicatura en Pichincha, Alex Palacios, son investigados por los entretelones de un habeas corpus que conoció Terán, quien fue detenido, y su casa allanada. Estas son imágenes del interior del inmueble, donde se encontraron $25.000 en efectivo. En la lista consta el general Pablo Ramírez, quien fue director del Servicio de Prisiones entre diciembre de 2021 y octubre de 2022. Tuvo varios cargos importantes en la policía antes de su separación ordenada en el actual gobierno. Fue comandante de la policía en Manabí, Santo Domingo.
antes jefe de la Policía Judicial en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y mientras ejerció funciones de director de prisiones, estuvo también a cargo de la Policía Antinarcóticos. Y en este operativo es el oficial de más alto rango que ha sido detenido. En el mes de junio. 9 jueces y ex jueces son parte de los 38 investigados por el caso denominado Metástasis. Algunos de los nombres se conectan con los casos Glass, Salcedo y Norero. En algunos casos los nombres se repiten y en otros se van conectando a lo largo de las sentencias que desde un inicio resultaron por lo menos cuestionables. Los 9 jueces y ex jueces vinculados en el caso Metástasis que sigue la Fiscalía han tramitado algunos de los casos del narcotraficante Leandro Norero en distintas instancias, pero también aparecen en los expedientes de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glass. Ronald Guerrero fue juez de garantías penales de Guayas en la Unidad Judicial Norte número 2. Tuvo a su cargo uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. Guerrero sobreseyó a Abdalá Bucarampuley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucarampuley, investigados por presunta corrupción en hospitales durante la pandemia de COVID-19. Fue también quien llevó el caso por lavado de activos contra Norero y cambió la participación de autores a cómplices de la viuda y los hermanos del fallecido Norero. El ex juez también aprobó la devolución de los bienes de su cuñado y lo declaró inocente. En 2021, Guerrero ordenó que el registro civil le otorgue la cédula de ciudadanía ecuatoriana a Byron Castillo al concederle un habeas data. Otro conector dentro del caso Metástasis, según la Fiscalía, Emerson Curipayo, juez de garantías penales de Santo Domingo, emitió la boleta de libertad a favor del ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre de 2022. Curipayo ordenó la libertad de al menos 15 detenidos, la mayoría por asesinato, tráfico de drogas y violación. El juez de Santo Domingo falló a favor de alias Madrid y alias Cuyuyuy, brazos armados de Norero. Según la Fiscalía, el rol de Curipayo era conceder la libertad de los detenidos. Y uno de los nombres más sonados por acciones de protección irregulares, Ángel Lindao Vera, ex juez de la Concordia. Él, en julio del año pasado, ordenó la devolución de los bienes a Leandro Norero. Suspendió la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando Hernán Ulloa era presidente. A inicios de este año otorgó una medida cautelar a un sentenciado por el asesinato de un concejal en Riobamba. Lindao fue destituido a finales de enero por manifiesta negligencia. Leandro Norero constituyó una red de empresas y testaferros en Ecuador para lavar activos. Sus operaciones narcodelictivas tienen la protección de funcionarios de la fuerza pública y del sistema judicial. La operación Metástasis ha puesto nombres y rostros de la red de alias El Patrón. Su disputa con la organización delictiva Los Choneros empezó a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Se había desatado una guerra por sucederlo. En un bando Leandro Norero, en el otro alias Junior y alias Fito. Y en esa guerra Norero fungía como financista de las bandas rivales de Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Lagartos y Chonequillers. La disputa se hizo evidente en las calles y en las cárceles. Estas organizaciones cobraron fuerza a la par del crecimiento económico de a quien en el mundo de Lampa se lo conocía como El Patrón, quien había constituido una red de empresas y testaferros a través de los que blanqueaba el dinero producto del narcotráfico, actividad de la que se valía de contactos en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia para pasar desapercibido. Tarifas de por medio. Según las investigaciones, Norero contaba con al menos una docena de testaferros. Era accionista y propietario en compañías de transporte pesado, publicidad, alimentos, insumos agrícolas, construcción, servicios de vigilancia y seguridad. En 2021 su círculo familiar adquirió y constituyó otras firmas, salones de belleza, empresas inmobiliarias, entre otras. Parte de su poder económico se evidenció el 25 de mayo de 2022 cuando fue capturado. Le decomisaron 6,7 millones de dólares en efectivo, 155.000 euros, tarjetas de crédito, libretas de ahorro, documentos y escrituras, 42 lingotes de oro, un centenar de joyas y relojes, 13 vehículos de alta gama, una treintena de celulares y una docena de bienes inmuebles de lujo. Entre ellos 2 casas en San Borondón, departamentos exclusivos en Manglar Alto, Manta y Guayaquil.
La herencia del capo asesinado en octubre de 2022 generó una serie de disputas en diferentes tribunales de justicia en el país. Con altibajos, su círculo familiar ha pugnado por la devolución, en tanto que sus operaciones solo cambiaron de mano. Y así se conoció tras el asesinato de alias Samir, quien había continuado con las actividades que dejó Norero, que por fuera del territorio están conectadas a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En lo que te pueda ayudar, gracias. El presidente Daniel Noboa lideró la primera reunión de seguridad que se desarrolló este viernes en el EQ 911 de San Borondón. El primer mandatario reiteró su apoyo a Durán, acotando que el Plan Fénix inició desde el primer día de su mandato. En compañía de la ministra de Gobierno Mónica Palencia, el alcalde de Durán Luis Chonillo y el gobernador del Guayas Alberto Molina, el presidente Daniel Noboa lideró este viernes la primera mesa de seguridad en la que se trazó la hoja de ruta del Plan Fénix, acotando que para implementarlo se tuvo que cambiar la plana mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Presidentes anteriores no habían tenido pues ni las agallas ni las ganas de cambiarlo. También 5 de 8 generales de la policía, algunos de ellos que inclusive están dentro del operativo Metástasis, 5 de 8 salieron. Noboa aseguró que su gobierno no ha estado en silencio frente a las acciones del crimen organizado y acotó que al momento el Plan Fénix se concentrará en el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Israel y Estados Unidos ayudarán al gobierno nacional con equipos y capacitación. Y también que exista una coordinación sobre el crimen organizado que ya es transnacional. El primer mandatario habló de otras acciones del Plan Fénix, como la construcción de cárceles de máxima seguridad en zonas aisladas de Ecuador y la extradición de presos para que cumplan condenas en su país de origen. La barcaza era una opción temporal hasta que esté construida la cárcel de máxima seguridad y super máxima seguridad. Son las dos principales que vamos a hacer. Eso esperamos ya empezar en febrero la construcción. Lo que sí estamos haciendo activamente es que dentro de los 3.000 y pico de PPLs que existen en este momento, extranjeros, que tienen en este momento una sentencia ejecutoriada de 5 años o más, van a ser expulsados del país. El presidente Daniel Noboa también reveló que la consulta popular que planea realizar su gobierno sería entre la última semana de febrero y la primera de marzo del 2024. Noboa mencionó que los temas ya se están discutiendo con la Corte Constitucional, la misma que debe calificar antes las preguntas que serían enviadas la próxima semana. El director del Consejo de la Judicatura insiste en avanzar con el cuestionado concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y ha pedido con frecuencia que los vocales se reúnan para avanzar con la prueba práctica a los postulantes. Lo curioso es que también se convoca a Wilman Terán, quien está detenido por el caso Metástasis. Para el director del Consejo de la Judicatura, David Guzmán, es más la urgencia por avanzar en un concurso de jueces cuestionado que parar en medio de un escándalo que tiene al presidente de la Judicatura detenido y enfrentando un proceso por presunta delincuencia organizada. Hay más de una docena de irregularidades señaladas en este concurso y para colmo quien está a la cabeza, que es Wilman Terán, está enredado ni más ni menos que en una trama de narcotráfico. Pero Guzmán lo convoca y quiere seguir. Dice en su convocatoria con urgencia. Antes de que pase el operativo de ayer, salió el doctor Wilman Terán en una rueda de prensa a reafirmarse en que el concurso seguía, pero que además todo estaba bien. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es el interés de sostener un concurso tan cuestionado como este? Según el texto del memorando, hace la insistencia para la conformación de los tribunales de calificación de la prueba práctica de la fase de oposición del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Argumenta que se debe conformar el Tribunal de Calificación de la prueba práctica y por ello solicita a las vocalías proponer a los miembros del Tribunal de Calificación a fin de que sea ejecutada la subfase cuya ejecución está programada entre el 15 y el 18 de diciembre de este año. La urgencia de Guzmán evidencia la prisa por tener a los nuevos jueces a costo incluso de la transparencia del concurso. Existe una imposibilidad física en este momento por parte del presidente del Consejo de la Judicatura para realizar dicha convocatoria
y por otra parte abona a la inseguridad jurídica y a la falta de transparencia. Lo cierto es que con la urgencia de David Guzmán, el concurso para jueces llega a su última fase, que es la prueba práctica. No obstante, se espera el desenlace de la acción de protección con la que el Colegio de Abogados de Pichincha pide parar el concurso por irregularidades. Amigos, el Ministerio de Trabajo incrementó en $10 el salario básico unificado que regirá a partir del 1 de enero de 2024. Desde el sector empleador aplauden la decisión, mientras que los trabajadores anuncian movilizaciones. Para ello, 7 días antes de la fecha límite, el nuevo gobierno fijó este viernes el valor del salario básico unificado que regirá en 2024. A través de este acuerdo, la ministra de Trabajo informó que el siguiente año el sueldo incrementará en $10, es decir, llegará a los $460. Para ello, se ha considerado la inflación proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas del 2.07%. El gobierno fijó este valor luego que por 3 ocasiones el Consejo Nacional de Salarios no llegaran a un acuerdo. Para José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, el valor es una burla tomando en cuenta que los últimos 2 años el incremento total fue de $50. Significan $10 dividido para 30, 0,33 centavos. Ni siquiera para pagar el pasaje del metro de Quito. De allí que ratificaron su movilización prevista para este 19 de diciembre, también en contra de la ley económica urgente. Que lo que busca al final del día es condonar multas, intereses y recargos, beneficiar al presidente de la Asamblea, al presidente de la República. Mientras tanto, desde el sector empleador, si bien dicen que el aumento es $6 más que su propuesta original, aplauden que se lo haya determinado en torno a lo que establece la ley. El Ecuador, si seguía cometiendo estos errores antitécnicos, estaba caminando muy rápidamente a una informalidad masiva. Ya de por sí, 7 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad. El nuevo salario básico empezará a regir desde el 1 de enero. Y la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de ley económica urgente enviada por el presidente. En este nuevo documento se establece que el presidente, asambleístas y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad no podrán acogerse a la remisión de multas e intereses con el SRI. El informe para segundo debate de la ley económica está listo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se reunió este viernes vía telemática y aprobó el documento por unanimidad. En este segundo informe se recogieron las observaciones hechas por los asambleístas. Por ejemplo, establece que el presidente, asambleístas y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad no se podrán acoger a la remisión de multas e intereses con el SRI y crea el pago de un impuesto para las empresas que hacen pronósticos deportivos. Asimismo, se incluyen para todas las inversiones en gastos, por ejemplo, de cuidado animal o también de protección de niñas y niños adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Haya una proporcionalidad, una progresividad en las deducciones. Ok, 50% para los que contratan jóvenes, pero hagamos 25% a las personas que contratan de personas de 30 a 44 años, por ejemplo. Hubo aportes de todas las bancadas la noche de este jueves en el debate de la comisión. Que se incorpore un artículo innumerado que señale eliminar el subsidio al combustible exclusivamente a los siguientes sectores: atunero industrial, a las termoeléctricas con capital privado. Solicitarles a ustedes que consideren el hecho de no eliminar el impuesto de salida de divisas. Ese es un impuesto que beneficia solamente a la clase poderosa de este país. El proyecto de ley propone además que el reperfilamiento de la deuda pública tenga un plazo máximo, que se fije una tasa de interés y que esos valores no tengan periodos de gracia. Y también fija una multa de hasta 30 salarios básicos unificados a los contribuyentes que no entreguen comprobantes de pago. Para salvar al Ecuador de esta difícil situación por la que venimos atravesando. El proyecto de ley económica plantea incentivos como una exoneración al pago del impuesto a la renta por 7 años en las zonas francas. Para el sector del turismo también, e incluso una deducción del 150% de dicho impuesto para quienes donen equipamiento para la policía. Donaciones de equipamientos y suministros realizadas por todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o internacionales, a la Policía Nacional. Se mantiene el incentivo para quienes contraten a jóvenes deudores de pensiones alimenticias y exprivados de la libertad.
Y el pago del 13º sueldo intensifica el comercio en Guayaquil este último fin de semana antes de la Navidad. Este año varios comerciantes esperan superar los ingresos del 2022 para esa temporada. Al igual que en Guayaquil, en otros sectores del país el comercio aumenta debido a las festividades. Y es que justamente el pago del 13º sueldo, que es una 12ª parte del sueldo anual de un trabajador, representa para estas fechas un alivio para realizar las compras para las festividades. La quincena que cae hoy día, todo eso suma para que podamos venir a hacer las compritas. Adelantar algo porque igual tenemos que ya la presentación ya viene y no hay... En otros casos se aprovecha para cancelar otros saberes. Claro, ayuda bastante porque también hay que pagar también pensiones escolares. No obstante, en el caso de los importadores y dueños de locales más pequeños, se asegura que aún no se sienten los ingresos propios de este mes, por lo que esperan que en los próximos días se tenga un mejor desempeño. Muy bajas, no hay casi nada de movimiento. Sí, normal por ahora. ¿Espera que aumenten hasta el 24, hasta el 31? Claro, ya del 20 para adelante ya aumentan las ventas. La inseguridad también ha sido parte de la baja de las ventas, por lo que los comerciantes le piden a las autoridades que se garantice la seguridad en las zonas de mayor comercio. Y llegó el espíritu navideño a Colombia, la capital. Bogotá inauguró la temporada con el tradicional festival de luces llamado Majestuosos en el Jardín Botánico. Este año se rindió homenaje a las 3 fábricas de agua más importantes. Con un enfoque inspirado en el espíritu del agua, este evento promete llevar a los visitantes a un viaje encantador a través de los ecosistemas del país. Este festival busca concientizar sobre la relevancia de las fábricas de agua y la diversidad ambiental que alberga Colombia. Este año es una apuesta de conservación de nuestros ecosistemas. El hilo conductor es el agua. El espectáculo estará abierto de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días hasta el 14 de enero, y promete una experiencia inolvidable. Tenemos una posibilidad de recorrer 24 escenas en un recorrido más o menos de 2 horas. A lo largo del recorrido, los visitantes serán testigos de 120 esculturas luminosas que rinden homenaje a la riqueza natural de uno de los países con mayor biodiversidad. Ha sido una experiencia mágica, ha sido muy bonito. Lo que hemos visto del recorrido hasta el momento ha sido un momento muy especial. O sea, uno siente lo que quieren expresar con todos los monumentos, las luces y demás, y es muy bonito. Las cosas que aparecen ahí me parecen muy lindas.